Bueno, pues bienvenidos sean todos a los Grand Rounds de Oftalmosalud por Oftalmo Education. Me quitaste el póster, espérame. Ay, perdón. No te apures, espérame, déjalo. Continuar. Compartir. Listo. Bienvenidos sean todos a los Grand Rounds por Oftalmo Education. El día de hoy tenemos el tema de manejo de cicatrices en oculoplástica. Está con nosotros invitada la doctora Elisa Yagui. Ella es su especialista en segmento anterior y oculoplástica. Actualmente es la jefa del departamento de oculoplástica de aquí del Instituto de Oftalmosalud y es coordinadora de posgrado en oftalmología por parte de la Universidad Mayor de San Marcos. Va a estar también con nosotros dando una revisión de un artículo, la residente de tercer año, Elizabeth Santos. Y bueno, Yagui, pues qué gusto tenerte aquí con nosotros compartiendo este tema. Muchas gracias, gente, por la presentación. Te dejo para que empecemos. Bien, entonces vamos a conversar hoy sobre este tema que mencionó Chente, cicatrices en oculoplástica. Eh, Como todos ustedes sabrán, pues las cicatrices en el rostro, especialmente en el tercio superior del rostro, tienen un importante impacto psicológico en los pacientes, ¿no? Ustedes deben haber visto pacientes con su mechón, tapándose un ojo, la cara, el rostro, afectados psicológicamente por algún problema palpebral o frontal o de ceja, ¿no? Cuando tienen un problema de cicatrices. Para recordar un poquito de la cicatrización, ustedes saben que es un proceso complejo, ¿no? Que se logra cuando hay una disrupción del tejido, ¿no? De la anatomía normal del tejido, causado por diferentes problemas de injurias o intencional, accidental, o de repente algún proceso quirúrgico. Vamos a recordar brevemente las fases de esta cicatrización de heridas, que nos interesan más que nada los tiempos, ¿no? Todos sabemos que existen tres fases: la fase inflamatoria inicial, que es en los primeros 3 días después de la injuria; la fase proliferativa, que llega hasta las 3 semanas; y la fase de remodelación, que es hasta incluso 2 años después de la injuria, ¿no? Entonces, en la primera etapa hay una hemostasia. Todos sabemos que hay una vasoconstricción para detener el sangrado, ¿no? Acá en la parte inflamatoria intervienen los macrófagos, los polimorfonucleares, y luego hay una etapa de granulación en que empiezan ya a formarse los fibroblastos, la neovascularización, y en la etapa proliferativa, ya a la semana aproximadamente de la injuria, empieza la epitelización y la formación de muchos fibroblastos para empezar la remodelación, ¿no? Entonces, en cuanto a la matriz, inicialmente lo que más se dispara es la fibronectina, la primera semana, el colágeno tipo 3 inicialmente, y luego el colágeno tipo 1, que es el que le da mayor fuerza tensil a la cicatriz hasta aproximadamente los 2 años de la herida. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, lo operamos, muchas veces a las 2 semanas ya ellos quieren verse sin cicatriz alguna, ¿no? Los pacientes de bléfaro, por ejemplo. Tenemos que explicarles que el proceso de cicatrización toma un periodo de tiempo, ¿no? Hasta incluso 2 años para poder madurar totalmente esa herida. Bueno, acá recordar este mismo proceso en un pequeño video de cómo se produce la cicatrización, ¿no? Inicialmente la herida, hay una disrupción de la epidermis y dermis, ¿no? Primero hay un proceso inflamatorio, la fase vascular, ¿no? Vemos cómo hay hematíes, desangrado, fluye, ¿no? Bueno, acá mencionan el ácido hialurónico porque es un videíto de un producto dermatológico. Hay bacterias, obviamente, en la herida, ¿no? Que colonizan la pared, ¿no? Y para esto, pues, acuden inmediatamente nuestras células defensoras para eliminar estas bacterias, ¿no? Los polimorfonucleares, neutrófilos, macrófagos, ¿no? Empiezan a limpiar la zona para empezar el proceso de cicatrización normal, ¿no? Entonces los macrófagos son muy importantes en esta etapa y son los que van a empezar a estimular luego la venida de los fibroblastos. De esta manera, entonces, se van reformando los tejidos, ¿sí? Todo es un proceso muy, muy coordinado,
la coagulación, empiezan los factores de crecimiento de Villiers, la neoangiogénesis, muy importante, ¿no? Nuevos vasos en esta zona de la herida. Finalmente, entonces, para la fase proliferativa, ¿no? Empiezan los queratinocitos, los fibroblastos empiezan a empezar a hacer su trabajo aquí, formando una matriz de colágeno, ¿no? Empiezan a unirse, los queratinocitos van formando nuevas capas, se va reformando pues nuevamente el tejido, formando la cicatriz finalmente, ¿no? Y llegamos a la última etapa de la cicatrización. Se forma la cicatriz. La fase de remodelado que les mencionaba que llega hasta el segundo año, incluso algunos dicen hasta el tercer año. Entonces, bueno, un poquito de histología, cómo se ve una piel normal y un tejido atrófico con cicatrices. Vean ustedes, falta la dermis papilar en esta zona. Las fibras de elastina están desorganizadas, ¿no? Existen diferentes factores, ¿no? Sistémicos y locales para una buena cicatrización. Todos sabemos que los pacientes con inmunosupresión o malnutridos, ¿no? Que tienen algún problema infeccioso, sistémico o localizado, obviamente tienen una peor cicatrización, ¿no? La edad también influye, a pesar de que pareciera lo contrario, las personas de más edad, los ancianos, cicatrizan mejor que los niños, aunque los niños cicatrizan muy rápido, pero ellos tienen más tendencia a hacer retracciones, fibrosis, incluso cicatrices de repente un poco más agresivas, ¿no? Que los ancianos que cicatrizan más fácil. Este es un pequeño estudio del 2020 en el cual se compara las personas que son veganas y las personas que son omnívoras, ¿no? Y se encontró de que las personas veganas que tienen dieta vegana influyen negativamente en el resultado de sus cicatrices, ¿no? O sea, como que influye mucho el factor nutricional, proteico de las personas para las cicatrices. Los factores locales también tienen mucha importancia, obviamente los traumas, los problemas de necrosis, contaminados, ¿no? Problemas poco oxígeno en la zona, ¿no? Si hay cuerpos extraños, la tensión de la sutura, ¿no? Problemas locales de piel y la pigmentación, ¿no? Se dice que las personas de raza negra y las personas asiáticas también tienen peor cicatrización, ¿no? Menos estéticas que la de raza blanca. Una cicatrización patológica es aquella que tiene una cicatrización defectuosa, tanto en hundimiento, separación, que los bordes son irregulares, si están montados, si están adheridas a planos profundos, ¿no? Y si llegan a formarse queloides o hipertróficas. Todos sabemos que las cicatrices queloides son aquellas que tienen un color un poco más rojizo, más oscuros, sobrepasan el borde normal de la cicatriz. Incluso pueden aparecer meses o un año después del traumatismo original. Las hipertróficas, en cambio, también pueden ser rojizas, pero suelen estar en la misma posición de la herida, o sea, no sobrepasan los bordes como las queloides, ¿no? Y acá una pequeña diferenciación: la cicatriz hipertrófica casi siempre aparece en zonas de tensión precozmente, las queloideas pueden aparecer meses después, y hay algunas zonas de nuestro organismo que son más predispuestas a las queloides, por ejemplo las orejas, los hombros, ¿no? La región preesternal, bueno, los hombros, la zona de las vacunas, a veces son propensas a queloides, ¿no? Y como les decía, los límites sobrepasan la cicatriz inicial, a diferencia de las hipertróficas. Esta es una curva de evolución comparativa entre una cicatriz normal, que es esta de abajo, en cuanto a volumen de cicatrización y cuanto al tiempo, ¿no? La cicatriz hipertrófica, como ven ustedes aquí, hasta los 12 meses el volumen como que va disminuyendo, no sobrepasa el volumen. En cambio la queloidea, que es la de arriba, más o menos a los 6 meses, al año, empieza a aumentar más bien de volumen, ¿no? Conforme pasa el tiempo y se va descontrolando su crecimiento. Existe una escala de Vancouver que es para clasificar con un puntaje cómo está la cicatriz, ¿no? En cuanto a pigmentación, vascularización, flexibilidad de ella y la altura que presenta, ¿no? Siendo la de más puntaje, obviamente, la de una cicatriz peor, ¿no? O patológica. ¿Cómo prevenimos las cicatrices patológicas?
cicatrices malas. Bueno, todos conocemos las famosas líneas de Langer, que son muy importantes cuando hacemos un corte, una incisión para una intervención quirúrgica, ¿no? Tenemos que tener siempre presente estas líneas, porque si nos guiamos de ellas, hacemos nuestro corte guiándonos de estas líneas, nuestra cicatriz va a ser mucho mejor, se va a disimular y va a tener un buen curso, ¿no? Aquellas cicatrices o cortes que sean perpendiculares a estas líneas van a ser las que van a generar problemas. En cuanto a técnicas de sutura, existen pues diferentes puntos, suturas que nosotros podemos recurrir según el gusto del cirujano, según la zona que queremos coser, ¿no? Afrontar siempre por planos y de tal manera que la sutura no quede muy tensa, que es lo recomendable para tener un mejor resultado. En cuanto a materiales de sutura, existen, ustedes saben, materiales de sutura absorbibles y no reabsorbibles. Existen sintéticos y naturales, ¿no? Están acá resaltados los que usamos más comúnmente. Para piel, me gusta siempre mejor usar el nylon, también se puede usar el polipropileno. Y suturas para de repente puntos más profundos que se puedan resolver luego, están por ejemplo el Vicryl, ¿no? La seda no es muy conveniente usarla en piel porque puede generar más reacciones superficiales, ¿no? Bueno, tenemos los tipos de suturas, las interrumpidas, que son las más comúnmente usadas, ¿no? Debemos asegurarnos que la sutura se coloque en una misma profundidad y una misma distancia del borde de la herida para que quede perfectamente afrontado y buena calidad de cicatriz, ¿no? También existe el colchonero vertical, si es que quisiéramos vertir un poco los bordes de la herida. El colchonero horizontal, que es parecido, pero aproxima la versión de los bordes, son de gran utilidad en las zonas de pieles gruesas, como piel y manos, la palma de la mano. El subcuticular continuo, que también se puede usar de repente en una bléfaro si queremos esconder la sutura, o en una incisión para un adacrio, ¿no? La sutura continua, que también la usamos mucho para blefaroplastías, se realiza bastante rápido, ayuda a hemostasia, y también se puede usar en el cuero cabelludo. Los Steri-Strip también aproximan efectivamente los bordes, se puede usar en conjunto con suturas enterradas y ayudan a disminuir la tensión de la cicatriz. También hemos usado adhesivos tisulares para piel, algunos de repente hicimos unos estudios en blefaroplastía y se cerraban bastante bien. Claro que los costos se incrementan, pero es una alternativa básicamente en niños que no se dejan suturar de repente o quitar los puntos luego. Si son heridas no tan profundas, podríamos ayudarnos de adhesivos tisulares como el cianoacrilato o el Tisel. En oculoplástica, básicamente tenemos que, obviamente, fijarnos muy bien en el lobo ocular, ¿no? Cicatrices que estén generando problemas en la superficie del ojo deben ser corregidas rápidamente para evitar problemas y complicaciones mayores. Existen diferentes causas de cicatrices en el tercio superior del rostro, ¿no? Pueden ser médicas, quirúrgicas, infecciosas, quemaduras, traumas, etcétera, ¿no? Que pueden generar estos problemas de cicatrices a este nivel. En las cejas, las cicatrices afectan definitivamente la estática y la estética. Las incisiones deben ser siempre paralelas a su estructura, nunca verticales, ¿no? Se dicen más sencillas de tratar que las del párpado. Y es importante que se alineen los folículos pilosos cuando las suturamos, ¿no? Para no afectar su crecimiento. Lo ideal pues es tener cicatrices escondidas en el pliegue, como pre y post, este paciente varón en que nos pidió una blefaroplastia superior, y lo ideal es tener una cicatriz escondida que no se note mucho y tener un resultado bastante natural, ¿no? Por cirugías de párpados tenemos muchas veces por problemas de cicatrices, ¿no? Por más buena sutura que hagamos, a veces hay cicatrices que se hacen así un poco hipertróficas, más rojizas, ¿sí? Y necesitamos un tratamiento adicional, de repente una infiltración, como vamos a hablar. Pero a veces nos llegan estos casos como el de abajo, unas retracciones palpebrales muy severas, tanto de párpados inferiores como de superiores. Miren, estos dos casos de abajo son operados por cirujanos plásticos que a veces son un poquito más agresivos que los oculoplásticos. Entonces,
Si retiran mucha piel, a veces tenemos estos problemas de maloclusión, lagoftalmos, que obviamente el paciente viene con severos problemas oculares y que tenemos que corregir rápidamente para evitar los problemas. Este es un video, fíjense, de una cirugía de blefaroplastia inferior subciliar, o sea, hacen un corte bajo las pestañas, como me lo enseñaron hace como 14 años. Así lo aprendí, así lo hacías por mucho tiempo, pero después, como va cambiando las cosas, ahora todo lo tratamos de hacer transconjuntivalmente. Ya realmente rarísimo es que hagamos estos cortes. Fíjense la cantidad de piel que a veces provocaba cortar y que a veces si uno se pasaba la mano se podía cortar demasiada piel y terminábamos con unas posibles retracciones que puede pasar, ¿no? Entonces, ahora la tendencia es, desde hace varios años ya no hacer estas incisiones por fuera, sino quitar las bolsas por dentro, que realmente la cirugía es mucho más rápida y con ayuda del CO2 en piel o algunos peelings se puede fácilmente mejorar el tono de la piel y ya no tener que estar haciendo estos recortes que hacíamos antes. Eso básicamente era para ver cómo se puede llegar a una retracción seria, ¿no? Bueno, las cicatrices de párpados infectadas y traumáticas son las de peor pronóstico, las de peor resultado, y si comprometen los bordes libres del párpado, con mayor razón, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos casitos. Bueno, esta es una retracción post-blefaroplastia, quitando justamente demasiada piel. Fíjese que la tremenda retracción que tiene. Este es otro caso que nos llegó, operada recientemente de blefaroplastia superior e inferior, también a través de piel. Acá se ve una retracción en el ojo derecho con una exposición marcada, un lagoftalmos, ¿no? Problemas que a veces hay que corregir pronto. Igual acá retracciones de piel del párpado inferior, se ven con frecuencia. Problemas congénitos como colobomas, que también dejan algunas cicatrices y hay que corregirlas. Traumas como este de una persona mayor que por una caída se hizo un trauma bastante profundo en la frente, ¿no? Esta otra paciente que tuvo un problema de accidente de tránsito a corta edad, ¿no? Y generó estas cicatrices, retracciones y hundimientos aquí en el párpado inferior, que incluso se pudo corregir con injerto, mejor dicho, con inyecciones de ácido hialurónico para mejorar el volumen. Este es otro caso que llegó hace poco también con una cicatriz antigua aquí en el párpado superior, ¿no? Si la ven acá de costado, y consultaba para una blefaroplastia superior, entonces se aprovechó la incisión para quitar esta cicatriz, ¿no? Y bueno, el resultado tiene todavía pocos días, pero está contento. Esta es una niña que también tuvo un accidente de tránsito, una herida aquí grande, con fracturas de piso de órbita, compromiso de la vía lagrimal, incluso acá ya ha tenido una infección, ¿no? Ven ustedes aquí. Entonces, cicatrices bastante antiestéticas en la forma que queda el párpado. Esta es otra chica que nos llegó, que tuvo un trauma con un palo que ingresó por el labio, por la boca, y salió por el piso de la órbita, ¿no? Generando una fractura de piso orbitario. Como ustedes ven, acá hay una retracción palpebral, una cicatriz también bastante mal. Y es la misma chica aquí. Esta es otra paciente con un trauma antiguo de una fractura a nivel del hueso de la frente. Tiene un hundimiento aquí. Este es otro caso de un trauma, una agresión física que genera una cicatriz retráctil en el párpado, con compromiso también ocular. Este es otro paciente con una cicatriz seria. Fue un policía que lo balearon y perdió los dos ojos y quedó con estas cicatrices serias también de maloclusión, párpados. Este es otro caso con una agresión con botella cortante, ¿no? Tenía unas retracciones muy marcadas aquí y perdió el ojo también. Este es el caso mismo. Entonces aquí tenemos que hablar ahora de las reconstrucciones, cómo se pueden corregir estos casos, ¿no? Este es otro pacientito, un trauma, un accidente de tránsito, con pérdida de tejidos, tuvo que hacer injertos. Y quedan estas cicatrices, estas retracciones finalmente. Otro caso de un niño con retracciones por cicatrices, fíjense la oftalma, la retracción que tiene en el párpado, tanto en ceja, ¿no? Bastante serio.
Existen tumores también que pueden generar estas retracciones, estas cicatrizaciones y la laxitud misma por los pacientes de edad pueden generar estos problemas de ectropio secundario. Esta es otra paciente ya operada de un tumor maligno que tiene una cicatriz palpebral a consecuencia de la cirugía misma. Esta es la misma paciente. Este es otro caso de ectropio secundario. Fíjense, acá se puso un injerto, pero hay una retracción marcada muy seria, ¿no? Y este es un paciente, a ver, no sé si alguno de los residentes de primer año se acuerda qué enfermedad es esta. ¿Alguien quiere participar? ¿Por ahí alguno de los residentes o no hay nadie? Por ahí están poniendo neurofibromatosis, tipo 1. Excelente, se acuerdan, exactamente. Sí, esta es una foto de internet, pero así hay casos de neurofibromatosis plexiforme. Aquí nos llegó hace unos años esta señora con este problema, que muchas veces tiene que levantar toda esta tumoración para que puedan mirar, porque el ojito está allá adentro, pero no pueden mirar por el peso de este tumor, ¿no? Entonces a ella también se le explicó y bueno, más o menos pudo por lo menos mejorar su visibilidad, pero quedó pues con unas cicatrices ahí. Bueno, para revisar las cicatrices tenemos a la mano diferentes técnicas, ¿no? Maniobras que se pueden hacer, por ejemplo, unas incisiones en uso, unas excisiones en uso para quitar las cicatrices, ¿no? Son muy sencillas, fáciles de hacer, se hacen de forma así fusiforme del tejido sano y lo suturamos con afrontación directa, ¿no? Y siguiendo siempre, obviamente, las líneas de tensión de la piel. Podemos corregir las orejas de perro que a veces quedan en los extremos de las heridas, ¿no? Como a través de estas incisiones. Las setaplastías son muy buenas, muy utilizadas para poder alargar un poco la herida. Por ejemplo, acá es una cicatriz en el rostro, ¿no? Y obviamente el centro de la seta queda en la cicatriz y nosotros hacemos las incisiones de la seta formando un ángulo. Dependiendo de qué tan abierto sea el ángulo, más longitud tiene la cicatriz. Y de esa manera la idea es cambiar la dirección de la cicatriz para alinearla a las líneas normales del rostro para poder mejorar la cicatriz. Puede hacerse también en forma de W, con la misma intención de cambiar la dirección de las líneas de tensión, ¿no? Se pueden hacer interdigitadas. Tenemos posibilidad de hacer injertos y colgajos, ¿no? Cuando tenemos falta de tejido o la retracción es muy grande, debemos recurrir a colgajos o injertos, ¿no? Zonas o áreas ideales para obtener injertos de piel puede ser, por ejemplo, el párpado superior. Si tenemos piel suficiente, es una persona de edad, es ideal sacarle la piel de arriba para cubrir otras zonas. La piel retroauricular es muy conocida y muy utilizada, justo hoy día usamos esta técnica. Puede ser también piel preauricular, o sea, delante de la oreja, ¿no? También algunos se tocan del cuello o de la zona supraclavicular, o también de la cara interna del brazo o de la zona inguinal. Pero lo que más usamos es la retroauricular o la piel del párpado superior, que van bastante bien. ¿No? Bueno, para estos casos así tenemos que usar injertos, ¿no? Este es el aspecto que se ve de un injerto recién colocado. La desventaja pues es que la piel a veces no es del mismo color, la zona receptora, pero después se empareja y va bastante bien. Este es un caso de un doctor Marcus, que fíjense es una retracción de párpado y le puso un injerto de piel aquí pequeñito. Yo también tuve una paciente parecida, pero ella tuvo una infección acá a nivel del rostro, que le generó esta cicatriz retráctil, esta cicatriz, una ectropio cicatrizal, ¿no? Entonces también le hicimos un injerto de piel retroauricular, ¿no? Bueno, y este fue el resultado a los pocos meses, evolucionó bastante bien. A veces hay ciertas retracciones en el post, pero realmente evolucionó adecuadamente. Tenemos que chequear bien los injertos que a veces se pueden necrosar. Hay que tener muy buen cuidado de ellos. Podemos usar colgajos, ¿no? También transposiciones, podemos hacer en forma de B, en forma de Y, ayudarnos de cantotomías, cantolisis para hacer rotaciones, avances,
para poder cubrir la zona deseada, ¿no? Este es otro caso que tuvimos, una paciente con un tumor de párpado inferior, que bueno, acá está la foto en el microscopio cuando ya lo íbamos a operar, pero abarcaba desde el punto lagrimal hasta el canto externo, o sea, era todo el párpado inferior. Entonces tuvimos que hacer un colgajo así grande, ¿no? Para poder deslizar esta zona de la piel hacia el párpado, porque era todo el espesor del párpado el comprometido. Este fue un colgajo también de la piel del párpado superior hacia la zona de un tumor que tenía aquí, a nivel del canto interno. Nos aprovechamos la piel sobrante del párpado superior para poder cubrir. También tenemos acceso a las tarsorrafias, tanto temporales o definitivas. Puede hacerse a nivel de la zona nasal o la zona externa del canto externo, ¿no? Para poder mejorar esa tracción. También el tarsal strip, podemos fijar nuestro tarso hacia periósteo para mejorar esas tracciones. Los lifting del medio facial también se usan mucho ahora. Se usan suturas que ayuden a traccionar todo este tejido desde el tercio medio del rostro hacia arriba para mejorar la fuerza del párpado inferior. Otras alternativas son los expansores tisulares, que también se utilizan, más lo usan los plásticos para de repente otras zonas del cuerpo, ¿no? Que necesitan más tejido. Los colocan, estos son de silicona, y les van inyectando suero fisiológico y los van expandiendo de tal manera que expande el tejido, la piel, y cuando ya tienen suficiente piel, ya lo retiran y utilizan esa piel para hacer el avance y cubrir la zona necesaria. Podemos acceder también a la silicona en parches o en gel, hay diferentes marcas, tipos, ¿no? Para que hagan una compresión, es muy utilizado por todos sus conocidos para las cicatrices, ¿no? La grasa autóloga también se utiliza ahora mucho, tanto para estética como para cicatrices. Bueno, acá es un video de cómo se prepara, se extrae, ¿no? Para obtener la grasa, cómo se extirpa, se fracciona, se prepara y se utiliza. En este caso lo están poniendo después de una blefaroplastía para tener un poco más de volumen, y la idea aquí es obtener las células madre del tejido adiposo, y se usa también en las cicatrices para mejorar la cicatrización y la estética de la forma como se puede utilizar la grasa. En cuanto a reconstrucción palpebral y vía lagrimal, también es importantísimo que todos sepamos cómo se reconstruye un párpado comprometido en todo su espesor total. Son unos puntos importantes que todos los residentes tienen que saber, ¿no? Los 3 puntos que se colocan aquí en el borde para que quede totalmente bien afrontado, ¿no? Y no exista una malposición palpebral después de una herida, una mala cicatrización por un mal afrontamiento. Entonces tiene que quedar perfectamente alineados los bordes, ¿no? Y cuando hay un compromiso de la vía lagrimal, como esta foto de abajo, tenemos que hacer uso de esta pinza pigtail, cola de chancho, que es muy útil. Ahora la hemos usado en la tarde para pasar una sutura o un tubo de silicona a través de los puntos lagrimales y permitir que esta cicatrización sea perfecta y la vía lagrimal no se quede mal cicatrizada, ¿no? Porque si no tendría pues un lagrimeo crónico. Existen, bueno, otras técnicas, ya mencionaba, la de Tencel, Mustardé, dependiendo de qué tanto esté comprometido el párpado. Las técnicas de Cutterberg para corregir defectos de bastante tamaño en el párpado superior. La infiltración de corticoides es muy utilizado, es por todos conocido. Es como decir el tratamiento estándar, ¿no? Empleado, en el cual se infiltra la cicatriz, ¿no? Es bastante doloroso. Esto reduce la formación de colágeno. Creo que hay un micrófono abierto. Reduce la formación de colágeno, glucosaminoglicanos, fibroblastos, ¿no? Mediadores inflamatorios, de tal manera que va como atrofiando la cicatriz, ¿no? La desventaja es que duele el inyectar y que puede generar neovascularización, a veces atrofia en la zona, telangiectasia, ¿no? A veces se hipopigmenta también, pero bueno, es bastante útil. La toxina botulínica, ahora hay muchísimos estudios sobre esto y cicatrices. Se usa para disminuir o mejorar la tensión
de la cicatriz, ¿no? Entonces, se ha hecho diferentes estudios que lo inyectan de repente en una cicatriz longitudinal, lo inyectan en una mitad sí y en la otra mitad no, y ven después de unos meses cómo se comportó la cicatriz y notan de que donde se inyectó el Botox o la toxina botulínica de tipo A, la cicatriz es mucho mejor, de mejor estética. También reduce la picazón, dolor, suaviza la textura, reduce el volumen de los quiloides, ¿no? Entonces, ahora se puede aplicar incluso inmediatamente después de la sutura o después de unas horas, unos días después. También se han usado los citostáticos como el 5-fluorouracilo, inyectándolo también directamente en la cicatriz, también o combinado inclusive con los corticoides, es bastante efectivo para reducir las cicatrices. La crioterapia es otra técnica utilizada con nitrógeno líquido, más lo usan los dermatólogos, bueno, directamente sobre la cicatriz y reduce también el volumen del tamaño de la cicatriz, ¿no? También es un poco doloroso y bueno, necesita algunos ciclos o algunas repeticiones para poder eliminarlo. El ácido tricloroacético como peeling también lo podemos usar para las cicatrices, más lo utilizamos para la piel, post-blefaroplastías, para generar un peeling. Después de una semana, fíjense cómo se pela la piel. Este es el post inmediato, se ve así la piel blanca. Y a la semana empieza a pelarse y el resultado final es bastante bueno, mejorando el colágeno, la calidad de piel, ¿no? Pero también se ha usado en cicatrices y van bastante bien. Bueno, el láser en cicatrices es finalmente lo que también está ahora muy de moda. Ayuda a alisar la cicatriz, eliminar su color anormal, aplanarlo, suavizar el tejido cicatrizal mediante el daño térmico controlado que produce en la piel, remodelando el colágeno, ¿no? De tal manera que también además permite que se absorban mejor los medicamentos tópicos, aumentando la permeabilidad de la piel. Este láser sirve todos sabemos, para las arrugas, para las cicatrices de tipo acné o cicatrices quirúrgicas, traumáticas, quemaduras, para estrías también, para problemas de melasma, fotodaño, etc. Son muy buenas para fines de controles de cicatrices. Por ejemplo, este es un pretratamiento y esto es un post a los 3 meses de su tratamiento, bastante buenos resultados. Nunca creo que sale con el sonido, pero la idea es ver cómo se aplica el láser sobre la piel. Es bastante sencillo, se puede aplicar primero un anestésico tópico para adormecer la zona de la piel que se aplica. Este es otro ejemplo antes del tratamiento, unas cicatrices difusas, y este es después de 4 tratamientos. Este es otro caso, bueno, no es exactamente en el párpado, pero en el rostro, fíjense, después de 5 semanas, después de 7 tratamientos. Este es el Lux 1540, lo usábamos hace unos años también. Es un láser Erbium, que es bastante útil y bueno para cicatrices. Fíjense, este también es en párpado inferior, bastante útil después del tercer tratamiento. El porcentaje de la mejoría va a depender del tiempo de la cicatriz, ¿no? Eso todos lo sabemos. Conforme avanza el tiempo, después del tratamiento con láser, también hay un periodo que incluso hay un porcentaje de más mejoría después de los 6 meses hasta los 2 años, ¿no? Que tiene un mejor resultado. Después de los 15 años como que ya disminuye este efecto, ¿no? De mejora. Bueno, y como conclusiones es que para tener una buena cicatriz quirúrgica es importante planificar bien la incisión preoperatoria, tener una adecuada atención de la herida durante el cierre, un adecuado manejo postquirúrgico. Debemos actuar en el tratamiento, la corrección de la cicatriz en el momento correcto, ¿no? Lo ideal es esperar pues 6 meses a más, incluso algunos mencionan 9 meses o 1 año para poder recién tocar una cicatriz y poder corregirla, ¿no? Y existen, como ustedes ven, diferentes armamentos para el tratamiento de cicatrices en la actualidad. Muchísimas gracias. Bastante interesante como acabas de mencionar, ¿no? Hay un armamento increíble para todo esto.
Oye, y contraindicaciones, por ejemplo, en el caso del láser, ¿a qué personas no se les podría dar láser? ¿O qué cuidados post tendría que tener el paciente en el caso, no sé, si vive mucho, por ejemplo, si vive donde hay mucha radiación solar, etcétera? ¿Hay Sí, algo de contraindicaciones? así es. Los láser tenemos que fijarnos uno en el color de la piel, ¿no? Es ver el Fitzpatrick. Pieles oscuras, negras, es preferible no aplicarlo porque puede tener problemas de hipopigmentación, ¿no? Siempre una buena protección ocular directa sobre la córnea o con lentes protectores para láser especiales, porque puede haber problemas de uveitis, cinequias, cataratas, etcétera, si es que no tenemos en consideración y ponemos el láser sin protección ocular al paciente. Bueno, evitar pues en gestantes, ¿no? En fin, pero lo principal es el color de la piel, ¿no? Y en el post básico, protector solar, porque se puede hiperpigmentar la piel si es que aplicamos el láser y no consideramos eso. Es siempre una buena educación al paciente para el post. Se usan diferentes cremas, corticoides tópicos, ¿no? Cicatrizantes y bloqueadores solares para poder ayudar a la cicatrización y tener un mejor resultado. Ok. Y se Oye, pueden combinar las técnicas. aquí preguntan por el chat, Jesús del Castillo, la experiencia que hay ahí en el instituto con el uso de cianocrilato en el caso de las blefaroplastías para el cierre de las heridas, ya sea por trauma o para evitar la aparición de esas cicatrices. Ajá. Este, Bueno, cianocrilato sí nunca lo he usado el Tisel, lo usé en varios pacientes, el adhesivo tisular Tisel, pero ustedes saben pues que el costo finalmente lo hicimos como prueba para ver si pegaba bien la piel, pero pega perfectamente, por ejemplo, injertos de mucosa labial en el reborde del párpado cuando hacemos tratamientos de distiquiasis y quitamos toda esa hilera de pestañas anormales y le ponemos injerto de mucosa labial y lo usamos adhesivo tisular y pega perfectamente, no se sale. Igual en las blefaroplastías lo he probado varias veces y van bastante bien y el paciente no necesita sutura. Cianoacrilato está descrito también que se puede utilizar, quizás sea un poquito más tóxico para el tejido, pero está descrito que se puede usar. ok, y ahorita que estás hablando respecto a los injertos, ¿de dónde es mejor tomar el injerto que tú has visto, ya sea ahorita que mencionaste de mucosa, en base a qué decides ya? A este paciente va a ser detrás de la oreja, mucosa, ¿en qué te basas? Sí. Bueno, mucosa del labio lo utilizo cuando es reborde del párpado, que tiene que ser pues un tejido suave, ¿no? Que no dañe la superficie ocular, ¿no? Por ejemplo, también en Steven Johnson ahora estamos haciendo el trasplante de glándulas salivales. Entonces tomamos tejido de labio con glándulas salivales y lo colocamos en el fondo del saco, lo suturamos allí. En ese caso son injertos, pero para otros fines. Pero cuando son injertos de piel, en primer lugar, si es una persona de edad y tiene bastante dermatochalasis, sacamos la piel del párpado superior y esa piel es bastante extensa para poder cubrir zonas, ¿no? Si no es de mucha edad y no hay mucha piel en el párpado superior, recurrimos a la piel retroauricular, que va bastante bien. El color no es muy parecido, pero se llega a atenuar, como ustedes vieron en un caso que una señora que le pusimos retroauricular y al comienzo era de otro tono, pero después como que pasa el tiempo y se va emparejando y va bastante bien. Son las zonas que son de uso más continuo. También se puede usar delante de la oreja, preauriculares también, para sacar tejido de esa zona. Ok. Oye, ¿y tratamiento tomado previo que le dejes a los pacientes? ¿Sirve, por ejemplo, el colágeno en pastillas? ¿No sirve? No lo ¿Algo utilizo en realmente especial? nunca. No ¿Vitamina lo C? usamos, pero la vitamina C sí se utiliza para mejorar la cicatrización. Incluso tópica también lo utilizamos mucho. Es bastante bueno. La nutrición del paciente, como ustedes ven, sí influye en una buena cicatrización, ¿no? Los veganos, los que no consumen proteínas, a veces tienen menos estética en la cicatriz final. Mejor cicatrización tienen los que están mejor nutridos, ¿no? Los inmunosuprimidos, los diabéticos, los que están sépticos, los desnutridos, ellos tienen una cicatrización de peor resultado. Ok. Entonces, usamos.
aquí hay otra pregunta en el chat. Dice, en cuanto a los cuidados posoperatorios, ¿cada cuánto hacen controles luego de colocación de triamcinolona para observar los cambios o mejorías de la cicatriz? Y se inyectan más o menos cada 15, 20 días o algunos un poco más de tiempo, ¿no? Se da un periodo para observar el resultado. Y se pueden aplicar hasta 3, 4 veces, inclusive las inyecciones según como veamos la evolución, ¿no? Pero como les digo, a veces tienen efectos de generar telangiectasias o cambios en la coloración, ¿no? Entonces hay que ir controlando eso también, ¿no? Donde lo aplican. Perfecto. Pues es un tema bastante interesante y como lo mencionaste, ¿no? Desde un principio, mejora muchísimo la parte, psicológica del paciente, ¿no? Cómo los afecta también lo que estabas Sí. mencionando. ¿Te parece si vamos a la parte de la revista? El Sí, artículo claro que va a estar sí. con Vamos a nosotros escucharle a Elizabeth. Elizabeth Santos, residente tercer año. Adelante, Eli. ¿Se me escucha? Sí, Eli. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre un artículo que titula El tratamiento de la retracción del párpado inferior posterior a la blefaroplastia. Este artículo fue publicado en el Journal of Facial Plastic Surgery de Norteamérica en el presente año y fue publicado por el doctor Sapir Kenneth, ¿no? Yo soy Elizabeth Santos, soy médico residente de tercer año del Instituto Oftalmo Salud. Entonces, para comenzar, pues lo que vamos a hablar o revisar rápidamente en este artículo es que nos mencionan de que cómo ha ido evolucionando las diferentes alternativas de tratamiento en cuanto a retracciones del párpado inferior posterior a estas cirugías de blefaroplastia, y el autor obviamente menciona cuál es el enfoque personal que tiene ante esto, ¿no? Entonces, para comenzar, pues, como bien sabemos, la retracción del párpado inferior, pues lo van a describir como un ectropion secundario a blefaroplastia, que se da como origen producto de una cicatrización a nivel de cualquier de los planos del párpado, asociado también a un debilitamiento del músculo auricular inferior, y también asociado a deficiencias de los tejidos blandos que van a contribuir a la mal posición del de la visión, por la queratitis que pueda tener el paciente, fotofobia, etcétera, ¿no? Incluso pueden llegar a ulceraciones si es que esto no es tratado adecuadamente. Entonces, los investigadores a lo largo de los años han tratado de localizar o explicar por qué es que se da esta retracción palpebral, ¿no? Entonces, muchos de ellos mencionan de que existe no solo un problema de cicatrización, sino que hay un daño a nivel de la maca muscular. Entonces, como recordaremos, tenemos a los retractores del párpado inferior que involucran la fascia capsulopalpebral, el músculo tarsal inferior y al ligamento suspensorio del óculo. Entonces, esto lo que va a formar es una maca que, como vemos aquí, se va a extender por debajo del globo ocular y va a encerrar a lo que es el recto inferior y a los oblicuos inferiores. Entonces, esto va a mantener tanto va a ayudar también a mantener la posición correcta del párpado, ¿no? Entonces, hay autores como Shor y Goldberg que describieron que existe un proceso de acortamiento palpebral por cicatrización en cualquiera de los planos del párpado, ¿no? Ya sea a nivel de la laminilla anterior, que involucra piel y músculo auricular, laminilla media, tabique orbitario, o a nivel de los receptores del párpado, que es la laminilla posterior, ¿no? Entonces, si se forma cicatriz a nivel de cualquiera de estos planos, pues vamos a obtener obviamente una retracción del párpado, ¿no? Ahora, por otro lado, Schwartz y colaboradores investigaron sobre
específicamente sobre la cicatrización o un anillo cicatrizal a nivel de la laminilla media, y compararon lo que son, si es que se daba más en blefaroplastías transconjuntivales postseptales o preseptales. Y el estudio llegó a la conclusión de que ya sea la blefaroplastia post o preseptal, siempre y cuando, cada vez que sea transconjuntival, siempre puede dar un fenómeno de cicatrización que puede llegar a la retracción del párpado mismo, ¿no? Entonces, dentro de las opciones no quirúrgicas que nos mencionan, se ha visto que una de las opciones ha sido el uso de ácido hialurónico para poder manejar esta secuela, ¿no? Entonces, Goldberg y colaboradores informaron que el relleno con ácido hialurónico podía ser utilizado, hicieron un estudio en 31 pacientes tratados con 0,9 mililitros de ácido hialurónico. Entonces, los resultados mostraron de que hubo una reducción de la exposición escleral inferior a más o menos a 1 milímetro, y aproximadamente entre el 70 y 80% de los pacientes mejoraron los síntomas de ojo seco y las molestias que estos tenían previos a la aplicación de ácido hialurónico, ¿no? Sin embargo, se vio que 50% del efecto del relleno con ácido hialurónico disminuía aproximadamente a los 4 meses y medio, ¿no? Y bueno, dentro de las complicaciones que se mencionan, pues son complicaciones menores como inflamación, hematomas e hinchazón, ¿no? Por otra parte, sí, colaboradores hicieron una revisión retrospectiva de 27 casos. Incluyeron 27 casos de retracción del párpado inferior post blefaroplastia, y describen que también la aplicación de ácido hialurónico en estos pacientes, y ellos sí mencionan que no tuvieron, que tuvieron mejoría y sin recurrencia a los 9 meses en un 96% de los casos. Entonces, lo que ellos nos mencionan es que ellos atribuyen este efecto a la ley de elasticidad de Hooke. Entonces, esta ley nos afirma de que la deformación elástica que sufre un cuerpo va a ser proporcional a la fuerza que produce tal deformación. Entonces, es decir, que el hecho de infiltrar ácido hialurónico a nivel del párpado inferior va a aumentar el volumen de este y va a reducir el estrés y va a mejorar la resistencia al estrés y a la tensión de este. Entonces, me va a mejorar obviamente los resultados estéticos que podemos tener. Luego, ya hablando de las alternativas quirúrgicas que tenemos, vamos a hablar un poquito de cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia. Tenemos que Tencel en 1969 pues, fue uno de los primeros en describir reposicionamientos del párpado inferior, pero para pacientes que tenían lagostano. Entonces lo que hizo fue movilizó el tendón cantal lateral del párpado inferior para poder acomodarlo, y lo suturaba a nivel del tendón cantal superior previamente expuesto, ¿no? Luego, Anderson y Groby describieron la técnica conocida ya, la de la tira tarsal lateral, que consiste en una contotomía lateral, cantolisis inferior, y que se realiza una tira tarsal para luego suspenderla y acomodarla a la altura adecuada, ¿no? Luego, en 1985, Shore y Fallor describieron una técnica llamada reparación de Madame Butterfly, o también conocida como el lifting mediofacial transconjuntival, que el objetivo de esta técnica era mejorar el cierre funcional y mejorar una posición adecuada del párpado sin la necesidad de un injerto de piel, ¿no? Entonces, este procedimiento consiste en una cantotomía lateral, cantolisis, y además se hace una elevación del pómulo a través de la conjuntiva para poder mejorar el aspecto estético sin que tengan incisiones visibles, pues, ¿no? Entonces, de esta manera el párpado inferior pues, puede recuperar su posición normal, se obtienen resultados mucho más naturales y menos traumáticos para el paciente, ¿no? Otros de las técnicas que se han descrito a lo largo del tiempo han sido, por ejemplo, Baylis hizo un estudio en una serie de casos de 30 pacientes, en los cuales encontraron 30 pacientes con retracción del párpado inferior post-blefaroplastia, los cuales tenían cicatrices y contracción del plano a nivel del tabique orbitario, ¿no? Entonces, como mencionaba, a nivel de la línea media. Entonces, lo que hicieron fue una cantotomía lateral, y lo que hicieron es liberar ese tejido cicatrizal para luego, una vez liberado,
colocar un injerto espaciador si es que era necesario de cartílago de oreja, ¿no? Y así mejorar el aspecto estético de este párpado, ¿no? Luego Siegel, en 1985 fue uno de los primeros en utilizar injertos de paladar duro como revestimiento en la parte, como objetivo para reconstruir el párpado, ¿no? Observó que este procedimiento se asociaba a una contracción mínima durante el periodo de curación y que el malestar más significativo fue el malestar a nivel de la cavidad oral, pues luego obviamente de haber extraído el injerto de paladar duro, ¿no? Luego, O y colaboradores describieron una técnica que es el drill hole cantoplastía, perdón, que literalmente lo que hacen es levantar el periósteo para poder exponer el hueso, y lo que hacen es, hacen un orificio de aproximadamente 2 milímetros en el hueso para poder ahí fijar el tendón cantal lateral y también movilizar y sustentar la grasa orbitaria de modo que dé un aspecto mucho más estético, ¿no? Finalmente, Taban describió que no siempre es necesario usar un injerto espaciador, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue estudiar pacientes con retracción del párpado inferior que no tenían cicatrización necesariamente en la lamina media, ¿no? Entonces, vio que usando cualquiera de las técnicas anteriormente mencionadas, pues tenían un buen resultado y que no necesariamente pues tenían que hacer un injerto sí o sí. Entonces, después pues se mencionan de que injertos espaciadores pues han habido muchos, comenzaron con injertos autógenos de dermis, ¿no? Para mejorar la posición y mejorar los síntomas. Según Brott y colegas, tuvieron buenos resultados. Sin embargo, otros autores reportan una tasa de complicaciones hasta el 30%, por lo cual no lo recomiendan, ¿no? No han tenido buenos resultados estéticos con eso. Luego, Patel y colaboradores pues describen técnicas ya combinadas, ¿no? Ya utilizan injertos de paladares duros con el lifting mediofacial más la realización de una cantoplastía lateral. Entonces ellos describen que con la combinación de estas técnicas pues mejoran mucho la exposición escleral inferior sin mayores complicaciones, ¿no? A excepción de un paciente que en su caso desarrolló una fístula palatina oral, ¿no? Que hay que tener en cuenta pues cuando tomamos injertos de paladar duro. Luego Daly también describió el uso de injertos de matriz dérmica porcina, que tenía la marca de Duragen. Se utilizó en 100 pacientes, es decir, en 160 párpados, y pues lo que describen ellos es que las complicaciones fueron en un 15% de los pacientes y fueron menores, como irritación e inflamación, o exposición y los más graves, perdón, eran los exposición o la rechazo del implante, ¿no? Pero los resultados cosméticos pues se aceptaban como o sea, se publicaron como muy aceptables. Y Taban también mencionó la utilización de dermis humanada celular, pues que también fue producida por Allergan, como Aloderm, y informaron que en 16 de los 21 pacientes en los que se utilizó este injerto, pues habían tenido buenos resultados con un mejoramiento de la posición del párpado inferior, ¿no? Entonces, el autor principal de este artículo, el doctor Stein Sapir, nos menciona una técnica que es el lifting vertical de medio facial o cara media. Entonces, él nos menciona 3 problemas, ¿no? Entonces, en las técnicas anteriores siempre ha habido una ausencia de un método flexible para poder aumentar el borde orbital y poder ayudar a que se proporcione apoyo adecuado en el párpado inferior, y que normalmente siempre había resultados con párpados verticalmente cortos, ¿no? Asociados a lesiones motoras de la función de la maca muscular que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, por eso es que él atribuye o sugiere de que debe hacerse una técnica combinada de el uso de un implante, que en este caso era el implante de politetrafluoretileno expandido,
y más asociado a un implante de paladar duro, ¿no? Y obviamente asociado a un lifting de la cara media. Entonces, lo que hacen en este procedimiento, obviamente el paciente va a estar en cirugía bajo sedación intravenosa, siempre hay que tener la consideración de que el paciente tiene que estar despierto o semidespierto para poder sentarlo y poder verificar la posición en la que queremos reposicionar el párpado inferior, ¿no? Entonces, lo que se hace es, primero se hace una plantilla en el implante, obviamente previo delineado de la zona que queremos tratar, ¿no? Este implante se delinea, se corta a nivel del tamaño deseado y hay que tener en cuenta de que tiene que tener el ancho, tiene que cubrir todo el ancho de la zona a tratar, ¿no? Luego lo que hacen es extraer un injerto de paladar duro, como ya había mencionado. Este injerto también debe abarcar todo el ancho del párpado y el tamaño va a variar de acuerdo a la necesidad que tenga cada paciente de manera individual, ¿no? Describen que una longitud adecuada debe ser de aproximadamente 28 milímetros y un ancho entre 2 a 6 milímetros, ¿no? Luego lo que se hace es se realiza una incisión retractora del párpado inferior, ¿no? Transconjuntival, para poder exponer los planos. Y lo que va a hacer es disecar el tejido cicatrizal por planos en el párpado inferior. Se va a realizar una disección subperióstica. Y a este nivel lo que hay que tener cuidado es de no lastimar el paquete neurovascular infraorbital, ¿no? Entonces luego lo que van a hacer es realizar una peristomía a nivel del surco gingival y movilizar suavemente la almohadilla de grasa malar. Luego lo que van a hacer es insertar el implante ya previamente cortado a través de una disección transconjuntival y se va a fijar con 3 microtornillos de titanio autoperforantes, ¿no? Entonces, estos tornillos van a servir no solo para la fijación del implante, sino para eh, poder suturar o fijar la elevación de la mejilla que se hace a través de estas incisiones, ¿no? Entonces, finalmente, lo que se hace es, se sutura el injerto de paladar duro para dar un aspecto mucho más estético. Se cierran los tejidos por planos y se pone un lente de contacto para la protección de la córnea, ¿no? Entonces, el autor nos menciona que esta técnica la ha realizado en más de 1000 pacientes, ¿no? Más de 1000 reconstrucciones desde los años 90 y que ha reportado escasas complicaciones con la realización de este procedimiento, ¿no? Entonces nos menciona que esta técnica es una técnica sólida, versátil, que lo podemos utilizar incluso en aquellos pacientes en los cuales han sido previamente tratados quirúrgicamente y que obviamente han fallado, ¿no? Entonces, él nos muestra estos casos. Esta es una paciente que tenía igual tropión, retracción del párpado inferior, blefaroplastia, y que se le hizo la técnica previamente mencionada, y este es al año de la intervención, ¿no? De igual manera, a esta paciente se le hizo la técnica ya mencionada, y este es el resultado al año de la cirugía correctiva. Entonces, miren, noten que la exposición escleral a nivel del párpado, a nivel inferior, pues mejora notablemente después del tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión, pues tenemos que la retracción del párpado inferior va a ser causada siempre por una blefaroplastia inferior transcuntánea. Hay que tener en cuenta que no solamente son los factores cicatrizales los que involucran esta alteración, sino que hay un daño a nivel de la parte muscular, ¿no? Del párpado inferior, que también es propensa a lesionarse durante estas intervenciones. Hay que tener en cuenta que los enfoques para el tratamiento de esta retracción del párpado inferior es variada, variada y debe ser evaluado de manera individual, ¿no? Tanto para el paciente y por el médico que lo va a tratar. Y que, bueno, hay que tener en cuenta lo que nos menciona es que los injertos de piel no han tenido buenos resultados y son estéticamente no aceptados, ¿no? Y que sugiere que deben evitarse, ¿no? Entonces, los mejores resultados que han dado son aquellos procedimientos quirúrgicos que combinan el avance de tejidos con el uso de injertos autógenos, ¿no? O aloplásticos, ¿no? Como ya hemos mencionado.
Y eso sería todo. Muchísimas gracias, Elio. Ahí bastante completo el artículo, bastante interesante además, ¿eh? A los participantes, si tienen por ahí alguna duda, alguna pregunta que quieran realizar antes de dar por terminada la sesión. La revista bastante actualizada, ¿no? De mayo de 2021. Como ustedes Sí. ven, ha hecho una recopilación de los últimos años de las técnicas que se han estado utilizando para justamente este problema de retracción palpebral post-blefaroplastía cuando se hace transcutánea, ¿no? La complejidad que puede acarrear estas cicatrices anormales, ¿no? Para los problemas que generan en los pacientes, ¿no? Todas estas técnicas diferentes, como ustedes ven, de repente no hay ninguna perfecta, pero lo que buscan es corregir esa exposición escleral, esa exposición corneal y esa forma tan redondeada antiestética del ojo como queda después de quitar tanta piel, ¿no? Todo el objetivo de esas técnicas es corregir estas malposiciones. Así es. Interesante la revista. Por ahí pone Jesús, dice, uso de Botox en cicatriz. Sí, sí, lo mencioné, ahora está muy de moda, hay muchos artículos sobre eso. Colocados tanto intralesionalmente en la cicatriz misma o en la periferia, con la intención de disminuir la tensión en los tejidos circundantes y permitir una mejor cicatrización. Entonces, se ha observado de que las cicatrices infiltradas con toxina botulínica tienen un mucho mejor resultado estético, ¿no? Tanto en su volumen, en su color, porque le permite una mejor cicatrización desde etapas tempranas, desde que uno termina de suturarlo, o si no, en 2 o 3 días después de la sutura. Y hay muy buenos resultados con ella. Y se viene siendo lo que menciona ahí mismo, controles más espaciados que con triamcinolona. Se pueden usar simultáneamente si es que hay una hipertrofia o hay una sospecha de queloide. En párpados Okay. realmente es muy raro de una cicatriz queloidea, generalmente son hipertróficas, ¿no? Pero en rostro o en la frente quizás sí podría ser necesario. A veces se pueden combinar las técnicas, ¿no? Puedes infiltrar corticoide y además la toxina botulínica o el 5-fluoruracilo, ¿no? Puedes combinar las técnicas. Okay. En caso de Botox, ustedes saben que pues el efecto es solamente máximo 5 o 6 meses con suerte, ¿no? Entonces se Claro. pueden reaplicar en ese tiempo o dependiendo de la evolución de la cicatriz. Okay. Perfecto. Bueno, pues agradecerles a todos los participantes por estar con nosotros y en especial, bueno, Elisa, excelente presentación. No, gracias. Estuvo bastante bueno y también el artículo, Elizabeth, muy bueno. Pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Toca reunión de córnea y segmento anterior. Así es de que nos vemos la próxima semana y gracias. Gracias también por la oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos los participantes. Hasta luego.